Dentro del grupo de procesos de seguimiento, concretamente en el área de conocimiento de integración, hay un segundo proceso que es el control integrado de cambios, realizar el control integrado de cambios. Este es un proceso que está también dentro del área de conocimiento de integración, igual que el proceso de controlar el trabajo del proyecto. El control integrado de cambios realmente lo que es el proceso por el que tienen que pasar todas las solicitudes de cambio que surjan en cualquier momento del proyecto. Es el proceso que recoge todas esas necesidades que en un momento dado tenemos de ajustar o redefinir el avance de nuestro proyecto porque se está alejando de los estándares o de las planificaciones iniciales y los resultados no están siendo los óptimos. Bueno, pues es el proceso que va a recoger todas esas necesidades, las va a analizar y vamos a generar, pues, o bien un cambio aprobado que tendremos que implementar en cualquiera de los procesos que vamos a utilizar a lo largo del ciclo de vida del proyecto, o bien rechazar ese cambio. Cuando hablamos de cambio, lo que estamos de alguna manera tratando de adelantarnos a los resultados del proyecto con el fin de minimizar en lo posible los cambios. Vamos a hacer un seguimiento lo más detallado del proyecto posible y a partir de ahí, pues bueno, pues hay que intentar ser lo más proactivos. El director de proyecto tiene que ser lo más proactivo posible para que de alguna manera prevea las situaciones complicadas, por así decirlo, de nuestro proyecto y sea capaz de implementar los cambios que impliquen las mínimas modificaciones pero que permitan el máximo ajuste de nuestro proyecto. Básicamente, este proceso, lo que vamos a necesitar para ponerlo en marcha, pues inicialmente va a ser las solicitudes de cambio que vengan del proceso que venga. Normalmente, en la mayoría de los casos, van a ser procesos de ejecución o procesos de seguimiento, la demanda, la necesidad de hacer ese ajuste. Y por otro lado, vamos a necesitar la planificación, cómo estaba previsto que avanzase o que el resultado que teníamos que obtener en un momento dado del proyecto para saber cuál era el escenario que habíamos barajado inicialmente. Y luego la situación real, es decir, los informes de desempeño del trabajo. Con esas tres variables, la demanda de ajuste o de reajuste, de cambio que tenemos en nuestro proyecto, la situación planificada y la situación real, se analiza la viabilidad o la idoneidad de ese cambio y se decide, pues, aprobarlo o rechazarlo. En caso de que se rechace, pues el cambio no avanzaría o no implicaría ninguna acción más dentro del proyecto. Simplemente se registraría esa solicitud de cambio y la decisión que se había tomado, o bien, si se decide aprobar o dar viabilidad, dar luz verde a ese cambio porque es adecuado y idóneo para el rendimiento del proyecto, bueno, pues se iniciaría un nuevo flujo de trabajo que afectaría a cualquiera de los procesos en el que tuviese que implementar ese cambio. Conviene destacar o diferenciar, mejor dicho, lo que es la gestión de cambio de la gestión de la configuración. Cuando definimos dentro de nuestro plan de dirección de proyecto el plan de gestión de cambio, lo que estábamos definiendo era el procedimiento, la sistemática para identificar, documentar y aprobar, rechazar, o sea, lo que acabamos de explicar, los cambios en nuestro proyecto y además cómo van a ser estos cambios controlados a lo largo de su implementación. No solamente vale o termina el proceso con aprobar el cambio, sino que luego tenemos que ver de alguna manera o asegurarnos que ese cambio se ha llevado a cabo conforme a tal como se había aprobado y cómo hemos tenido que reajustar nuestros procesos. Y por otro lado estaría el plan de gestión de la configuración. La gestión de la configuración lo que se centra o específicamente se refiere es a la gestión de los cambios en los entregables y en la documentación del proyecto, con el fin de que todos los implicados, todos los interesados vinculados a esos entregables o documentos, pues conozcan cuál es la última versión, la que está aprobada, sepan diferenciar de un documento obsoleto, de un documento que esté en vigor, de un entregable antiguo, de un entregable con nuevas especificaciones. Por lo tanto, es un matiz importante la diferencia entre la gestión de cambios y la gestión de la configuración. Volviendo al proceso de control integrado de cambios, básicamente y en 5 pasos, lo que pretendemos es, por un lado, identificar y documentar las solicitudes de cambio. No podemos poner en marcha ningún proceso de cambio o la valoración de un cambio si previamente no tenemos una solicitud formalmente documentada y con una serie de información mínima recogida en esa solicitud.
Una vez que recibimos, bien nosotros como directores del proyecto, bien el panel de expertos que se encargue de gestionar los cambios, esa solicitud, bueno, pues revisa ese cambio utilizando el proceso que acabamos de ver, el proceso de control integrado de cambios. Aquí lo que vamos a hacer no solamente comparar la información de esa solicitud con la planificación y los resultados reales, sino que también vamos a tener que evaluar lo que se denomina las restricciones contrapuestas. Nos pueden estar solicitando un cambio de presupuesto y tenemos que ver, bueno, pues que no solamente consiste en determinar si ese cambio de presupuesto es aceptable o no, sino que cómo va a afectar o qué relaciones tiene ese cambio de presupuesto con nuevos riesgos, con el alcance del proyecto, con el cronograma, con la disponibilidad de recursos. Por lo tanto, en el cambio, cuando gestionamos ese cambio, tenemos que ver cómo va a afectar o cómo va a interaccionar ese cambio con el resto de procesos o áreas de nuestro proyecto. Una vez que hemos analizado estas restricciones contrapuestas y vemos que es aceptable o ese cambio aporta mejoras en nuestro proyecto, lo aprobamos. Un cambio que no esté formalmente aprobado no se puede llevar a la práctica. O sea, si no pasamos por esta etapa de aprobar el cambio, pues nuestra solicitud tendrá que estar en espera hasta que el cambio sea formalmente aprobado. Y una vez que el cambio ya está aprobado, pues lo siguiente sería actualizar todo el plan de proyecto para incluir las modificaciones tanto en el cambio en sí como en todas aquellas restricciones contrapuestas que acabamos de comentar, y lo que es muy importante, informar a todos los interesados vinculados a ese cambio de esas nuevas condiciones o situación del proyecto.